Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro módulo Los niños y niñas de hoy. Arrancamos este módulo o iniciamos con esta pregunta. ¿Se está perfilando un nuevo ser humano? Algunos educadores comentan sobre los niños y niñas de hoy. Cito textual. Estos niños son más traviesos. Ya no hacen caso. Hace solo 10 años todavía nos obedecían. Son amorosos y brillantes, pero su comportamiento y su modo de aprender son muy diferentes. No sabemos cómo manejarlos. Algunos padres añaden, en la casa es lo mismo. Los vemos más precoces en todos los sentidos, más maduros, comen poco, duermen poco y tienen muchísima energía. Muchas veces no sabemos qué hacer. Se nos acaba la paciencia. ¿Qué suena? Algunos pediatras mencionan también que los niños y niñas de hoy tienen un metabolismo diferente e incluso apuntan a procesos inmunológicos nuevos. Algunos médicos obstetras, ginecobstetras, se asombran del nivel de alerta que tienen los bebés al nacer. Y cito, nacen, esto es cita textual de un médico ginecobstetra. Son tomados de los textos de la Pedagogía 3000, de los que hablaremos luego. Nacen con los ojos completamente abiertos, lo miran todo, me miran a mí como cuestionándome, dice este doctor. Algunas madres hablan de contactos telepáticos con ellos, incluso antes de nacer. Y dice este doctor al final, para cerrar su afirmación, parece que somos testigos de un salto evolutivo de la humanidad. Esto, en esta cita justa, me ha tocado presenciar esto directamente en los nacimientos. Como no solamente miran todo y parece que te cuestionaran y te traspasaran con la mirada, sino que enfocan algo que hace pocas generaciones era algo que venía sucediendo un tiempo después, no inmediatamente al nacer. Y esto de las madres con los contactos telepáticos se habla que incluso antes de nacer, yo como doula, tengo muchísimas experiencias al respecto y como padre y madre, Janet y yo tenemos también las nuestras. Desde hace un par de décadas, el mundo entero ha estado presenciando la llegada de oleadas y oleadas de niños y niñas cuyas características son muy diferentes a las que se presentaban generaciones anteriores. Obviamente eran previsibles cambios rápidos en la generación entrante, quizás por el alto nivel de estímulo, que no es un secreto para nadie, que reciben constantemente desde la etapa prenatal incluso, con esta propensión a estimular a los bebés desde el vientre materno, debido a los avances cada vez más acelerados de la tecnología, en el caso de cuando son artilugios externos electrónicos o de otra índole. Pero lo que llama realmente la atención es la extrema velocidad de los cambios y su naturaleza impactante. Y es justamente lo que nos invita a hacer un llamado y una revisión de qué podemos estar haciendo o no como sociedad al respecto. Las características de los niños de hoy no son solamente sus altas capacidades cognitivas, sino también su alta percepción en todos los ámbitos, su agudo nivel de empatía y su sorprendente apertura psíquica y espiritual. Y esto no es una cuestión excepcional de pocos casos, de casos aleatorios, sino es algo prácticamente cada vez más generalizado. ¿Qué pasa? Que como hay desconocimiento de eso, o como hay o suele verse una negación a actualizarnos al respecto, y me refiero a todos los campos profesionales y a los campos sociales también, que tienen que interactuar con los niños de hoy y muchas veces no entienden o no se dan el permiso de entender estas características que puedan presentar, suele verse esto como patologías en muchos casos. Suele verse, bueno, sabemos ya el síndrome del amigo imaginario, y bueno, ni hablar de algunos profesionales que hasta optan por medicar a los niños y las niñas pensando que es un problema, cuando estamos viendo que ya nos referimos más bien a características descriptivas. Esas cualidades se manifiestan con tal rapidez generacional que rebasan a menudo la capacidad de educar de los mismos padres o docentes, lo que explica la aguda crisis de la educación actual. Es algo así
como que la educación convencional se quedó lineal, en una misma línea literal, porque es que pareciera no evolucionar a pesar de que, en ciertos modos, se ha aperturado a ciertas visiones distintas, a ciertas inclusiones distintas, pero ha sido muy rígido el lineamiento. Y la evolución de los niños ha sido así, en un momento determinado de la línea temporal, de la evolución humana, ha habido como un repunte, pero increíble, o sea, un pico altísimo, inesperado y para el que nadie estaba preparado. Observo, esto es una cita textual, observo desde mi especialidad que los bebés de hoy, en caso de parto sin complicaciones, están más alerta, lo miran todo y tienen las manos abiertas. El nivel psicomotriz está más adelantado. Es obvio que el ser humano está evolucionando. Esto, aquí sí estamos ya citando con nombre. En las otras citas anteriores no aparecía nombre porque así solicitaron que aparecieran en los textos de Pedagogía 3000. Pero acá sí, es la doctora Lilian Toledo Jaldín, así con L, ginecóloga obstetra, y esta afirmación no solamente me parece súper acertada y coincidente con esta fotografía, que por cierto es una fotografía de un nacimiento que yo tuve la bendición y la dicha de acompañar. O sea, aquí estamos viendo un momento que yo tuve la dicha de presenciar y que coincide exactamente con todo lo que está indicado acá, como el bebé parecía estar eh, ya seguro. Este bebé nunca fue separado de su madre. Este fue el mismo día de nacer. Esto fue a minutos, o creo que había pasado una hora, si mi memoria no falla, del nacimiento del bebé. Una hora, vamos a poner 2 horas. Y miren, nunca se han separado, en ningún momento, porque esto es el parto humanizado. Procurar que los niños estén de inmediato en el regazo de su madre y solamente ser separados si es necesario por muy breve tiempo, que no debería, porque la atención, incluso la observación del pediatra se puede hacer sobre el regazo de la madre. Solo que, bueno, sabemos que hay mucho que trabajar al respecto. Pero aquí en esta situación que está en la fotografía, yo soy testigo presencial de que tal cual, como está citando la doctora Lilian Toledo Jaldín, estaba dándose la interacción entre estos dos seres que se estaban reconociendo, porque ya habían un conocerse desde la vida intrauterina y como venimos diciendo, incluso desde antes. Hace 10 años nacían con los ojos cerrados, otra cita textual, y permanecían así 2 o 3 días, a veces semanas. Ahora nacen con los ojos abiertos y presentan una mirada fija. Antes solo a los 2 o 3 meses tenían esa mirada abierta. Ahora es inmediatamente al nacer. Doctor Gonzalo Córdoba, pediatra. Conozco otra cita textual, casos de niños que ven seres de otras dimensiones. ¿Ves cómo vamos ya profundizando hacia lo holístico? Y pienso que es un gran error remitirlos a psiquiatras como esquizofrénicos, cosa que se hace aún y indiscriminadamente y agrego yo irresponsablemente. Pienso que los profesionales, mis colegas, dice este señor, vamos a presentarlo, tenemos que abrirnos a otros niveles de entendimiento, tener una visión más trascendental de la mente humana, pues la actual es muy conductista, me consta, y mecanicista. Esto lo dice el doctor Xavier Pérez, médico y catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. O sea, ya estamos aquí citando a personas con no solamente profesiones que antiguamente era difícil ver una opinión de este tipo, por lo menos públicamente, y bueno, y agregando también el cargo que esta persona lo pone allí, lo pone incluso en riesgo, porque ya sabemos lo que suelen hacer los colegios de médicos y otros cuando alguien se sale mucho del esquema, ¿no? No es un secreto para nadie. Este fenómeno llama especialmente la atención por varias razones. Primero, el hecho de observar dichos cambios en todo el planeta y en todos los sectores socioeconómicos y culturales, o sea, sin distinción de nivel social o cultural. El aumento cuantitativo acelerado del número de niños y niñas con estas características, cada vez va acelerando, por cierto. La rapidez cualitativa de cambios intrínsecos
especialmente de índole psíquica y espiritual, dentro de los mismos niños y jóvenes e incluso adultos, los llamados adultos índigo, cristal y otros, por ejemplo. Las extraordinarias proyecciones para el futuro que esto conlleva como apertura de conciencia a nivel planetario, algo que ya a estas alturas, en pleno 2020 y con todo lo que hemos estado viviendo, creo que está menos sujeto a duda que en el momento en que se planteó acá. La mayoría de estos niños presenta un alto nivel de percepción en todos los ámbitos, el físico, emocional, mental, social, psíquico, parapsíquico y espiritual, o sea, mucho más de las diferentes inteligencias. Y estamos hablando aquí de varios ámbitos de percepción, los cuales siempre han estado presentes, digamos que siempre han estado presentes, quizá más adormecidos en unos que en otros, pero que anteriormente, en generaciones anteriores, se veía como pocas veces demasiado desarrollado. Y entonces vemos a estos chicos con estas personas que crecieron con estos talentos que eran como los seleccionados, ¿no? Hoy día son prácticamente todos, pero hay factores que hacen que, bueno, que en muchos de ellos se revierta un poco el desarrollo de estos, que nace en los niños, lo presentan desde muy pequeños, pero hay una especie de insistencia como en apagarlos, en omitirlos, y vamos a hablar un poco adelante. Una inteligencia, perdón, emocional muy desarrollada, una tendencia a utilizar casi todas las inteligencias múltiples simultáneamente en algunos casos, o sea, todas a la vez, en algunos muchos casos, por cierto, una facultad innata para manejar sincrónicamente y de igual forma ambos hemisferios cerebrales, lo que provoca una activación natural de la glándula pineal y de la pituitaria. Imagínense ustedes. O sea, muchos Mozart, muchos Einstein, todos naciendo a la vez. Por ejemplo, ¿no? Por citar solamente dos personas con este tipo de características en otra época. La empatía, una característica muy común y notoria, es otra de las características presentes en estos niños. Y sí, hemos hablado, y lo saben quienes están en nuestras formaciones, que hemos hablado mucho sobre la empatía como una cualidad innata, que también se desarrolla obviamente, pero que es una cualidad innata en el ser, y en estos niños se viene a ver más, por eso son mucho más sensibles. Y esta hipersensibilidad muchas veces es vista como un problema y confundida incluso con patologías, con diagnósticos que vamos también a describir un poco después. Otra cita textual: se está perfilando una nueva humanidad que se caracteriza por una psicología ya modificada. Ven cómo estamos ya ahondando cada vez más, ¿no? Profundizando mucho más, basada en la expresión del sentimiento y no en su represión, o sea, espontaneidad, cosa que no es muy bien vista por el sistema convencional actual, por ejemplo, convencional, y incluso por nuestras sociedades que todavía son bastante rígidas, y especialmente cuando nos referimos a los niños, ¿no? Cuando estamos todavía programados por el adultismo y la tiranía de la crianza rígida autoritaria. John White, de esta cita pertenece a John White, miembro de la Asociación de Antropología Americana. En general, estos niños, otra cita textual, no presentan déficit de atención ni hiperactividad. No lo estoy diciendo yo, ahí está la cita, el autor. Como se les ha diagnosticado muchas veces, la excesiva rapidez con la que realizan diferentes tareas al mismo tiempo se puede confundir con falta de atención. A menudo simplemente el niño o la niña se aburren y hacen otras cosas, y es lo que se viene a confundir. Entonces vemos cómo se ha etiquetado irresponsablemente de muchas maneras a los niños y niñas solamente porque no entendemos o no entiende la mayoría de los gremios el tema de esta evolución, no aceptamos el tema de la evolución de la especie humana, y más en este salto cuántico que ha hecho, que ha dado en los últimos años. Esto lo dice el doctor Patricio Pérez Espinosa, psicólogo clínico. Todo esto son citas compiladas del proyecto Pedagogía 3000, que es un proyecto que reúne muchísimos profesionales de todo el mundo, especialmente de Latinoamérica, pero también de otras partes, justamente para profundizar de manera científica, con aval y también holística, obviamente, de una manera bien reconciliada entre lo espiritual y lo científico, bien reconciliada, este, eh,
ahondando y dando muchísimo testimonio, pero también muchísimas estadísticas e información útil para quienes deseamos, que cada vez somos más, quienes deseamos profundizar y ser parte de la atención de la situación y no de la, del etiquetado como problema de esta situación, que es inevitable, pero es maravillosa a la vez, porque estamos hablando de una evolución del ser, estamos hablando de de un nuevo hombre y una nueva mujer que viene en la misma raza, en la misma especie, pero con unas características más acordes con una humanidad respetuosa del ambiente, respetuosa del planeta, empática, amorosa y con una visión que muy alejada de la actual, que más bien nos está llevando es a una autocondena a la extinción y no es una metáfora y mucho menos un juicio conspiranoico, sino la verdad que está a simple vista. En cuanto a la supuesta hiperactividad, y decimos supuesta aquí responsablemente, porque sabemos que no estamos diciendo que sea falso, sino que se ha hecho una etiqueta de esto, se ha hecho un gran negocio también con esto y de manera irresponsable. Y por eso tenemos que ser también de manera responsable, no promotores de las conspiraciones. Si alguien lo es, bueno, está bien, es respetable, pero en nuestro caso nos toca es ser voceros de lo que no se dice, así como hacemos con otros temas que tienen todo justo que ver con todo lo que enseñamos, que enfocado hacia una nueva humanidad, hacia una nueva forma de llevar las cosas en este mundo, una nueva que muchas veces es la misma manera, las mismas maneras ancestrales que hemos perdido en medio de esa modernización entre comillas de nuestro mundo, que no es que esté mala, porque la modernización y los avances son maravillosos, ayudan, solucionan cosas, pero cuando nos olvidamos de lo ancestral y de nuestra esencia, es cuando llegamos a ese desequilibrio en el que vivimos hoy. En cuanto a la, ok, esta puede ser también, dice sobre la hiperactividad, simplemente la energía normal, así con comillas, bien resaltado, de niños sanos, totalmente sanos, su dinamismo, creatividad y espontaneidad en una sociedad cansada y estresada que no soporta las actividades de los niños, o sea, una reacción a algo que no está bien. Y una reacción de la misma especie que empieza a evolucionar para llamarnos la atención. De una manera amorosa, porque imagínense, nos está llamando la atención de una manera amorosa cuando puede hacerlo de una manera más brusca, ¿no? Sobre todo en un contexto urbano caótico donde los niños tienen pocos espacios verdes, y eso no es, en las ciudades no es un secreto para nadie, para desahogarse y donde no se les deja vivir su niñez con alegría y juegos. Cada vez los parques son más plásticos, de hecho ya hay grama sintética, parques de plástico donde no se hace tu contacto con la tierra, no se drena hacia la tierra, y a veces ni siquiera en estos espacios se les deja desfogar bien, porque estamos con el no corras, no te ensucies, y bueno, para ustedes contar. Se les exige una vida y ritmos de adultos, prácticamente a los niños, desde muy pequeños, ya las responsabilidades, los horarios, las rutinas, como si fuera algo benéfico, cuando estamos escuartando una etapa maravillosa de creatividad, de juego, de exploración, de ser, de felicidad, que es la infancia, que es una sola, que es tan añorada por los poetas, que es tan añorada también por las personas que han perdido el sentido de sus vidas. Muchos deberes, y también por las personas felices que las añoran con cariño. Muchos deberes, demasiadas clases extras, demasiadas, y aquí no me quedo corto, rendimientos escolares desde muy temprana edad, y una vida sedentaria y mecanizada, cada vez más alejada también de lo natural, de lo instintivo. Según cifras del año 1996 y solo en Estados Unidos, de Norteamérica, el 65% de los niños y niñas diagnosticados con el supuesto, y seguimos aquí responsablemente llamándolo así, el supuesto déficit de atención e hiperactividad, eran tratados con un medicamento llamado Ritalin, que es lo mismo de clorhidrato de metilfenidato. Medicamento que, de ser administrado en exceso, puede alterar de forma grave la salud.
Y sin embargo se siguió usando y todavía, especialmente acá en Latinoamérica, se sigue recetando irresponsablemente y muy negligentemente también, a pesar de las secuelas que ya se conocen a posteriori de su uso. Un nuevo ADN, como la energía del planeta está cambiando, y si alguien lo duda, bueno, lo invito a que se asome a la ventana. Estamos hablando ahora en el 2020, hace unos 10, 15 años, cuando se escribía esto en los primeros trabajos de Noemí Peymar y la Pedagogía 3000, quizá había gente que lo dudara un poco, ¿no? Aún. Como la energía está cambiando, también el cuerpo físico necesita modificar su biología para poder adaptarse a una vibración más sutil, que es justamente la que se está dando a nivel planetario y universal. Pero especialmente de nuestro planeta Tierra, nuestra nave azul. Los niños que están llegando al planeta tienen un nivel de conciencia más elevado. Esta es una de las conclusiones de todas estas observaciones que han venido haciendo los profesionales que hemos ido citando acá. Eso no significa que sean físicamente diferentes, son igualmente humanos, las mismas características, pero pueden tener un mejor desempeño porque su conciencia está más expandida. Por lo tanto, la estructura de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, a pesar de que lo nombramos y lo nombramos, por lo menos a mí a veces me toca como hoy, tener precaución al decirlo rápido. Debe funcionar acorde a ese nivel de conciencia. No es el ADN el que expande la conciencia, acotamos acá, sino la conciencia la que expande el ADN. O sea, es una evolución del ADN justamente como consecuencia de la expansión de la conciencia universal y la conciencia individual en concordancia con la otra. No es que el ADN sea superior, sino que la conciencia es más elevada. A nivel de vibración es como si empezáramos a vibrar en una frecuencia superior, mayor, más rápida, y por lo tanto el ADN se va adaptando a esto, se va ajustando. El ácido desoxirribonucleico o ADN es el portador de la información genética que está codificada en las células. Los genes controlan las formas y funciones de las células, tejidos y organismos. Metafóricamente, el código genético podría compararse con un código de lenguaje escrito. Llevan toda nuestra información. La genética en los niños de hoy parece haber cambiado respecto a la de los demás seres humanos. En ellos, los genes de algunos neurotransmisores especiales producen la activación de mayores zonas del sistema nervioso central, por eso se habla de hipersensibilidad. Esto permite activar información y capacidades que hasta ahora estaban dormidas para la mayoría de los seres humanos. En pocas palabras, estamos frente a un salto evolutivo cuántico y tremendo para toda la especie. Greg Braden, un científico autollamado un neochamán también, pero un científico de la escuela formal, que trabaja en la relación existente entre la ciencia y lo espiritual, es una especie de mensajero que ha estado en ambos extremos, literal, y tiene una visión equilibrada, donde hace una excelente fusión para sus observaciones y deducciones entre la ciencia práctica y los conocimientos holísticos ancestrales, especialmente chamánicos y, bueno, y espirituales de toda índole. Considera él que los nuevos niños, así les llama, por eso lo resaltamos acá en comillas, tienen un nuevo ADN porque han eliminado el juicio, palabras de Greg Braden, y están en un estado amoroso, vivenciando todo como una unidad y viendo un propósito más elevado detrás de todas las cosas. Es como si tuviéramos muchos mini maestros superiores, como si tuviéramos muchos Budas, muchos Jesús, por hacer yo una alegoría, ¿no? Respetando la creencia de cada quien. Pero es algo así a lo que se refiere Braden cuando dice que todos tienen una conciencia más amorosa y más conectada con el pensamiento o con la sapiencia de que hay una unidad, de que todos somos uno, de que somos uno no solamente entre todos, sino con el mismo universo. Braden, el mismo que citamos ahora, atribuye la mutación del ADN a tres causas principales. Eso es su análisis para darle para esquematizarlo un poco, ¿no? Y es interesante que lo veamos desde esta visión. Primero, ver la unidad. La mente percibe todo interconectado. Segundo, el ser amoroso.
está centrado en el corazón. Y tercero, fíjense que se parece mucho a las cosas que nos han dicho siempre las tradiciones de nuestras culturas antiguas, esas etnias que fueron calladas en un momento de la historia por otras culturas que impusieron sus creencias. Tercero, salir de la polaridad, o sea, dejar de juzgar al mundo, o sea, una mente crítica según los metafísicos. Una forma distinta de aprender. Estas últimas décadas hay una enorme cantidad de niños diagnosticados con un déficit de atención e hiperactividad, que va aumentando con el paso del tiempo. Los síntomas más comunes de estos dos síndromes son la distracción, la impulsividad y la hiperactividad, y se caracterizan por la inhabilidad para mantener la atención enfocada, la aparente inhabilidad, porque en realidad es eso que se confunde con distracción o inhabilidad para concentración. Es una manera de digerir y de aprender diferente y de absorber información diferente. Las nuevas generaciones de niños tienen características que, al ser desconocidas por padres, maestros y especialistas, aquí sí pongo las comillas porque me refiero a los especialistas o a los profesionales que no se actualizan, que se niegan todavía, a pesar de tanto aval de lo que estamos hablando, a verlo de otra óptica, por lo menos a darse el permiso de hacer su propia investigación y observaciones, los lleva a ser etiquetados como niños con problemas o con dificultades en el aprendizaje. Este módulo es bastante duro para quienes todavía tienen una mente rígida. Por eso sugerimos, si choca todo esto que hemos ido describiendo y citando hasta el momento, recomendamos ver la presentación más de una vez y revisar las lecturas también que agregamos. Niños problemas o niños con dificultades en el aprendizaje, en apariencia, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein fue etiquetado como un niño con problemas de aprendizaje y de hecho se pensó o se concluyó, según algunos de sus profesores, que nunca iba a aprender, que nunca iba a enseriarse en nada. Palabras textuales. En realidad, estos niños tienen un nivel de inteligencia más elevado que el promedio al que estábamos acostumbrados. Estamos hablando de general, ¿ok? Aquí no estamos hablando de un niño por allí, un niño por acá, un Albert Einstein entre muchos seres normales. Aquí estamos hablando de general. Y tienen una manera distinta de aprender, ya que utilizan capacidades que en la mayoría de los adultos se encuentran dormidas. Por eso es tan difícil hacer que se queden sentados en el salón, calladitos y escuchando lo que dice un adulto. Si podemos escuchar su mensaje, veremos que lo que necesitan es que la educación se adapte a ellos, para que puedan manifestar todos los dones que traen consigo y para que los adultos también podamos evolucionar despertando esas capacidades en nosotros. Si tenemos en cuenta que cada vez más niños aprenden básicamente de forma kinestésica, es decir, a través del tacto y el movimiento, y que traen una mayor activación del hemisferio derecho que se caracteriza por recibir y procesar la información de forma creativa, intuitiva, telepática, a través de la música, el color o la imagen, es necesario reformar el sistema educativo para que pueda, es necesario o no, es vital reformar el sistema educativo para que pueda adaptarse a las necesidades de todos los niños y no solo de aquellos que aprenden en forma lógica y racional, que todavía los hay, por supuesto, y no es que sean diferentes o inferiores a los otros, sino que es que cada uno tiene una naturaleza distinta, auditiva o visual. Muchas veces estos niños tienen problemas para adaptar su vibración al cuerpo físico y esto se refleja en un exceso de energía que necesitan canalizar para poder enraizarse. Por eso es que es tan importante que los niños vayan al parque, toquen tierra, se descalcen, estén descalzos. Si esto no se logra, el niño se muestra hiperactivo y aquí vienen las confusiones de los diagnósticos, que en realidad no estamos hablando de problemas, sino de mala canalización de la energía, con mala conducta. Hablamos este tema de la polaridad de las cualidades de los niños, que si son mal canalizadas se altera su polaridad y se confunde con maldad, o se piensa que es maldad, distraído, aburrido, etc. ¿Cuántos niños diagnosticados no terminan siendo sencillamente niños que están aburridos? Porque no pueden aprender, no pueden aprender de la manera en que se quiere que aprendan. Así de sencillo.
En la escuela, la fuente principal de información es principalmente la maestra o el maestro. Y hay una secuencia lineal para hacer las cosas. Todo en un esquema, con un horario específico. Se da la materia en la hora que se dice, de la manera que se dice para todos. Es como meter a varios animales de diferentes especies a hacer lo mismo a la vez. Obviamente el pez y el ave van a tener problemas en hacer lo mismo a la vez, de la misma manera. Lo que les provoca una necesidad de descargar la energía que no utilizan, por eso se manifiestan algunos de ellos muy inquietos y eso se confunde con mala conducta y con patologías conductuales, ya sea levantándose de sus asientos, molestando a los compañeros o hablando constantemente, cosas que su servidor puede dar fe. Su servidor tiene los boletines guardados donde a su madre le hacían siempre la acotación de que hablaba mucho en clase y hoy día, desde hace bastante tiempo, es un comunicador que habla mucho porque no es que habla mucho, sino que habla, sabe, comunica, pues tiene que comunicar y aparte tiene que enseñar y requiere hablar para enseñar. Entonces no tenía un problema, estaba manifestando un don. La educación necesita ampliar su espectro para contener a estos niños, dándoles opciones para el desarrollo de la clase y tomando en cuenta sus opiniones y necesidades, transformando así la enseñanza en un proceso co-creativo entre el maestro y los alumnos. Miren qué diferente, nada más el esquema, nada más la configuración del aula y de la posición de los alumnos y los profesores. Debemos tener en cuenta su alimentación, su entorno, eso sí es importantísimo, porque una de las cosas que también tiende a llevarnos a estos falsos diagnósticos es que tenemos una alimentación basada en cosas tóxicas, en comida chatarra y azúcar refinada y cuantas cosas más que son súper dañinas. Su entorno familiar, la posibilidad de tener una conexión con la naturaleza, el uso de visualizaciones, meditaciones y ejercicios físicos adecuados, etcétera, que les permitan realizar toda esa energía sin bloquear sus capacidades innatas. O sea, drenar su energía bien, canalizarla bien para estar centrados y conectados con su propia esencia y con su nivel de conciencia. Niños índigos. Los niños índigos son, se dice que son niños que han nacido en los últimos años en el mundo demostrando unas características específicas diferentes a las que los demás niños tales como cualidades psicológicas, emocionales e intelectuales que antes no habían sido observadas. No estamos hablando aquí de etiquetar niños. Estamos justamente promoviendo el evitar la tentación a etiquetar. Pero es más o menos para entender niños índigos y comprender un poco las características, ¿no? Niños índigos fueron bautizados así por la norteamericana y espiritualista y consejera Nancy Ann Tape, debido al color índigo que presenta su aura o campo electromagnético. Según esta autora, el 90% de los recientes nacimientos en todo el mundo son de niños índigos. Otra manera de comprender a los niños de hoy, otra definición, también lo estamos citando acá a modo informativo, no con ánimos de etiquetar a nadie, es de los niños cristal. Se dice que los niños cristal están entre los más conectados. Pongan mucha atención con esto porque tiene un punto muy importante acá. Comunicativos, cariñosos y mimosos comparados con los de cualquier otra generación. Ellos tienen dones filosóficos y espirituales y despliegan un nivel sin precedentes de gentileza y sensitividad a este mundo. Los niños cristales espontáneamente abrazan y cuidan de la gente que lo necesita. Es un grave error etiquetarlos como disfuncionales o autistas. Suele confundirse por su extrema sensibilidad y su manera de conectarse con el ambiente diferente. Suelen ser confundidos muchos chicos con estos diagnósticos de autismo leve, es justamente por la desinformación, cosas que es un error gravísimo porque metemos a estos niños en un esquema que no les compete, solamente porque no entendemos que tienen una manera distinta de interactuar con su entorno inmediato y con el mundo y con todo, con ellos mismos también. Si algo es disfuncional, son los sistemas que no son adecuados a la evolución continua de la especie humana. Y eso no es una acusación, sino sencillamente un reconocer algo. Si nosotros avergonzamos a los niños con etiquetas o les damos medicamentos para hacerlos dóciles y sumisos, habremos menoscabado un regalo enviado por el cielo y por la misma especie humana, por la misma tierra, que es un ser vivo, Gaia. Somos parte de ella y somos una respuesta. Somos una respuesta. Estos niños son
una respuesta. ¿A qué? A una especie que se estaba perdiendo de sí misma. Como dicen las mismas culturas ancestrales de muchas partes, especialmente acá en Sudamérica y Norteamérica, me refiero a las tribus originarias, nos perdimos, nos perdimos. Y es una invitación a volver y a saber, y a recordar quiénes somos. Habremos destrozado una civilización antes de que tenga tiempo de echar raíces. Y esto es justamente por la mala, por la irresponsable, el etiquetado de estos niños y por las medidas que se toman, como por ejemplo medicarles por no entenderles. Son extremadamente sensibles o doblegarles también, que es lo mismo. Son extremadamente sensibles a todo su medio ambiente, los niños y niñas de hoy, sonido, colores. Estamos hablando todavía de los cristales, ¿ok? Sonidos, colores, emociones negativas, olores, comida, productos químicos, la ropa que visten, la violencia, la conciencia de grupo, las frecuencias electromagnéticas de estrellas solares, imagínense. Por eso es que son tan fáciles de confundir con autistas. Si un niño cristal se encuentra en un entorno agresivo, desequilibrante, con oscilaciones energéticas considerables y emociones exageradas, tienden a huir física o psíquicamente, ya que es insoportable para ellos. Son tan sensibles que son profundamente vulnerables. Por este motivo pueden desarrollar una personalidad aparentemente fuerte y agresiva, que es la polarización negativa de estas cualidades, que les protege del exterior. Y suelen aislarse y tienden a confundirse mucho más con niños autistas. Necesitan pasar tiempo en soledad, no viven bien en grupos, pues pocos entienden su necesidad de soledad. Cuando no se respeta su soledad, se desequilibran y pierden la conexión con su ser, así con mayúscula, que es la orientación que les mantiene unidos al todo. Fíjense la dicotomía, ¿no? No interactúan normalmente porque muchos ambientes no están prestos ni receptivos a ellos, son invasivos y agresivos hacia ellos, entonces tienden a aislarse, pero justamente por tener esa conciencia del todo que no concuerda con lo que está alrededor. Entonces son niños de transformación y la mayoría de los niños últimos que están naciendo tienden más hacia esta característica cristal que hacia la índigo. Muchos de los adultos que hemos tenido estos niños y que estamos buscando otras maneras de criar, otras maneras de parirlos, otras maneras de ver el mundo, somos casi todos más bien índigos. Es como una evolución, una escala sobre otra. Con la llegada de los índigos se generó una gran confusión con respecto al diagnóstico de la hiperactividad y del déficit de atención, que permitió cambiar la mirada y salvar a miles de niños de ser medicados innecesariamente. O sea, con la llegada del conocimiento y la información sobre esto. Porque los índigos siempre han estado allí. Y de hecho, en algunos momentos llegaban esporádicos, salteados, me refiero a mucho tiempo antes, y se suele creer que niños o seres como Miguel Ángel, como Da Vinci, como Mozart, que lo nombramos ya, como el mismo Albert Einstein, entraban en esta etiqueta. Incluso se habla, algunos dicen que Mozart entraba más en las características de cristal. Por eso es que su obra, por ejemplo, pareciera estar demasiado, exageradamente adelantada incluso a este tiempo. Con la llegada de los niños cristal se presentan nuevos desafíos. Ha sido comprobado que un pequeño porcentaje de niños diagnosticados con autismo, y esto es importantísimo tomar nota acá, en realidad son niños de vibración cristal. Se está escribiendo una nueva página en la historia de la psicopatología infantil. Tomen nota, esto es una cita textual, tomen nota por favor. Se está escribiendo una nueva página en la historia de la psicopatología infantil y los profesionales que incursionamos en este campo tenemos la responsabilidad de dar testimonio de nuestra experiencia clínica como aporte a la problemática del diagnóstico diferencial, aporte que permita discernir entre niño autista y niño cristal. Licenciada María José Torres, psicóloga, ex docente de la Universidad de Buenos Aires y ex supervisora de docentes del Hospital de Niños de Argentina. Qué bueno que esta mujer ejerció estos cargos, porque ven la visión que tienen, ¿no? Ok, dejamos con esta reflexión y no estamos acá, en este módulo, repito, no estamos acá tratando de sembrar una idea, de decretar que tenemos una verdad y todo lo demás está equivocado. Todo esto es información tomada de fuentes serias, de fuentes fidedignas,
justamente para empezar, algunos, que todavía estamos a lo mejor un poco esquematizados y rígidos, empezar a ver otra visión de todo esto. No estamos diciendo que los autistas son cristal, o sea, hay que tener mucho cuidado, ver este módulo más de una vez, revisar el material más de una vez y empezar a sacar sus propias conclusiones que están todas dentro de ustedes, dentro de su ser en mayúscula, dentro de sus hijos, dentro de sus niños que están a su cargo si son educadores, dentro de esos niños que son sus pacientes si son ginecobstetras o pediatras u otros médicos, dentro de esos niños que están en nuestro alrededor si somos sencillamente parte de esta humanidad. Y escuchar al corazón, como dice Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos y solo se puede ver con el corazón. Escuchen esta reflexión final. Los niños y niñas de hoy nos están invitando a revisarnos, literalmente, y a aceptarnos como seres perfectos, conectados con una fuente infinita a la que hemos dado muchos nombres, pero de la que no comprendemos casi nada. Anteriormente los maestros de la humanidad, ya cada quien de ustedes puede citar al de su preferencia, llegaban solos y cada determinado tiempo a recordarnos esto mismo. Ahora llegan en cantidades incontables y están allí tan cerca de nosotros que son nuestros propios hijos, alumnos, pacientes y allegados. ¿Seguiremos negándonos a aceptarlo? Yo cito al final, como última reflexión, a mi maestro, a uno de mis maestros favoritos, un maestro de maestros, que dijo que para entrar al reino de los cielos había que ser como los niños, había que ser un niño o como ellos. Me gusta a mí, para mis reflexiones, cambiarle a reino de los cielos paz mental, paz interna y estado de conciencia. Y se me hace más fácil entender la frase, y viniendo del maestro de quien vino, no me extraña. Insisto, seguiremos negándonos a aceptarlo. Nos vemos en el próximo módulo.